Porque ese pastor está muy interesado en tus primicias. Pregúntale, pastor, ¿usted hace entonces también todo lo que hacían los sacerdotes? ¿Usted se purifica? Ah, no, eso ya no se hace. ¿Usted hace sacrificios de animales? Ah, no, eso ya no se hace. ¿Usted hace todo lo que hacían los sacerdotes? Ah, no, eso ya no se hace. Entonces, pastor, ¿por qué? Lo que tiene que ver con dinero sí se hace y lo que tiene que ver con lo otro, Cristo lo ha cambiado. Pastor. Un contraste en el que Pablo nos muestra que la actitud del corazón al ofrendar es más importante que la cantidad de lo que ofrendas. Lo primero que hace Pablo aquí es mostrarnos un contraste para que a través de ese contraste nosotros podamos entender que la actitud del corazón a la hora de ofrendar es más importante para Dios que la cantidad que tú ofrendas. Porque recuerda, mi hermano, Dios no necesita un centavo de ti. Dios no necesita tu dinero. Dios quiere tu corazón. Primera, la palabra primicia es una palabra bíblica, una palabra que se refiere a los primeros frutos de las cosechas o de todo lo que conseguían las personas de la nación de Israel. Es decir, las primicias podían ser las primeras mazorcas recogidas de la cosecha, los primeros animales del ganado, los primeros peces de la pesca o de lo que fuera. A los productos que ellos trabajaban, los productos que ellos a diario comerciaban, ganaban, cultivaban o criaban, las primicias hacía referencia a los primeros frutos o los primeros productos que se debían entregar con una acción de gracias y alegría de corazón para el Señor. Así como Abel ofreció de corazón una buena ofrenda de lo mejor al Señor, el Señor sigue queriendo lo mejor de cada uno de nosotros. El Nuevo Testamento presupone que los cristianos van a ofrendar regularmente. Regularmente. No es una vez al año, no es una vez cada 6 meses. Pero debes ofrendar regularmente, por lo menos para 3 cosas. En primer lugar, para sostener el ministerio de la iglesia. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hay un salario que se debe dar a los ministros del evangelio, y eso sale de las ofrendas de la iglesia, entre otras cosas para las cuales ofrendamos. Es para que el ministerio de la iglesia funcione. En segundo lugar, debemos ofrendar para la expansión del evangelio, tanto a través de las misiones como a través del evangelismo. 1 Corintios capítulo 9 versículo 7, 1 Corintios capítulo 9 versículo 14. Y en tercer lugar, debemos ofrendar para ayudar a los pobres. Segundo punto, hemos leído en Proverbios que además leemos aquí como el dar al Señor con ese corazón generoso y el dar al Señor las primicias, lo mejor de los productos, decía que traería bendición ¿sobre dónde? Sobre los graneros y sobre los lagares. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces se refería a productos agrícolas, productos del campo o de la viña, o animales incluso. Así que el Señor decía que si el pueblo le honraba con lo mejor que tenían, el Señor iba a bendecir su vida material en cuanto a cosechas, a productos agrícolas, a la viña. Por eso habla de el lagar, por eso habla del establo, no habla de la cartera. El evangelio de la gracia de Dios había cambiado por completo la perspectiva que estos hermanos tenían acerca del dinero, acerca de dónde se encuentra nuestro verdadero gozo y nuestra verdadera riqueza. Estos macedonios
no estaban haciendo otra cosa que reaccionando a lo que Dios había hecho por ellos en Cristo. Noten el versículo 9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser ricos. Ellos estaban imitando a Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Era rico como no ha habido nadie en todo el universo que sea más rico. Jesús era dueño de todo y él decidió voluntariamente dejar su trono de gloria. Él decidió voluntariamente dejar el esplendor del cielo para venir y hacerse un siervo y morir en una cruz por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ese es el ejemplo que Pablo pone delante de los creyentes en Corinto y hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, delante de todos nosotros, para enseñarnos lo que significa para un cristiano ser generoso. Y en tercer lugar, los sacerdotes recibirían las primicias de los productos. ¿Por qué? Porque de ello el sacerdote iba a comer y de ello el sacerdote iba a vivir. Incluso dice las primicias de las masas, ¿Por qué? Porque los sacerdotes en aquel tiempo no se dedicaban a otra cosa. Se dedicaban a los oficios religiosos, a hacer sacrificios, a hacer holocaustos, a hacer las cosas que tenían que ver con el ámbito religioso. Y como ellos no se dedicaban a esos trabajos del día a día, sino a los trabajos religiosos, ellos eran sustentados con lo que traía el resto del pueblo. No se refiere otra vez a dinero, sino que les traían las comidas, los animales, que de eso ellos vivían y con eso ellos subsistían. ¿Qué han hecho muchos hoy? Han cambiado la palabra granero y la palabra lagar por la palabra cuenta bancaria. Y ahora es: trae tu dinero al Señor, trae lo mejor de tu dinero al Señor y verás cómo abunda tu cuenta bancaria y verás cómo abunda tu cartera. En segundo lugar, han tomado lo mismo que de los sacerdotes para decir ahora que los creyentes deben bendecir a los pastores, dar sus primicias a los pastores, porque así habrá bendición también para su vida. Si tú le das tus primicias a ese pastor, que ahora en teoría es como un sacerdote, tú también serás bendecido. Eso es el argumento que muchos de ellos dan: si tú me bendices, como yo soy un siervo de Dios, Dios te bendice. Funcionan así las cosas realmente. Ahora, yo creo, mis hermanos, que la pregunta de un cristiano debería ser otra. La pregunta de un cristiano debería ser: ¿cómo puedo ofrendar de tal manera que manifiesten mi disposición de hacerlo? Y no solo en la cantidad, en mi disposición, la gracia que ha sido derramada sobreabundantemente sobre mí sin merecerla. Esa es la pregunta. Cuando tus pastores te digan que tú tienes que dar lo mismo que se daba en el Antiguo Testamento, que tus pastores te digan: mira, en el Antiguo Testamento se recogían las primicias, hay que recoger las primicias, en el Antiguo Testamento había bendición sobre las primicias, hay que seguir recogiendo y trayendo las primicias, y por eso a principio de año, en enero, hacemos cultos de primicias. Primera pregunta, y yo quiero que tú hagas esas preguntas si tu pastor hace esas cosas. La primera pregunta que quiero que le hagas a tu pastor es la siguiente: ¿envuelve dinero el culto de primicias? Quiero que preguntes eso, porque la mayoría de veces el culto de primicias que se hace es propio de las iglesias de la prosperidad y envuelve sobres con dinero. Qué casualidad que todos esos textos bíblicos se usan para dar la vuelta de una manera terrible a ese texto y al final poner sobres en la iglesia.
Si te das cuenta, vienen de esas iglesias que normalmente también dicen, pacta con Dios, trae tu primicia, trae esto. Y todo es dinero, 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 dinero. Todo money, 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 para cada día tener un templo más grande, una vida más lujosa. Incluso, yo le digo esto a los pastores. A los pastores que le dicen a esas personas que además como el sacerdote recibía las primicias, ellos también tienen que recibir las primicias para que ellos sean bendecidos. Número 1, Pablo vivía de las primicias de la gente. Lee tu Biblia y tú sabrás que Pablo vivía de ofrendas que recibía. Incluso en alguna ocasión cuando las ofrendas no alcanzaban, Pablo trabajaba con sus propias manos. ¿Daban los creyentes las primicias a Pablo? No. ¿Daban los creyentes las primicias a Pedro? No. ¿Daban los creyentes las primicias a Timoteo? No. ¿Daban ofrendas? Sí. ¿Daban de corazón? Sí. ¿Daban voluntariamente? Sí. ¿Hay que dárselas hoy a los pastores las primicias? No. ¿Es bíblico? No. ¿Es propio del Evangelio de la Prosperidad? Sí. Sí. Sí, al final te das cuenta que los cultos de primicias es para sacar money, money. ¿Hay cultos de primicias en el Nuevo Testamento? No. ¿Hizo Jesús algún culto de primicias? No. ¿Pablo está hablando en alguna de sus cartas sobre las primicias y los cultos de primicias? No. ¿El apóstol Juan habla en alguna de sus cartas sobre el culto de primicias o las primicias? No. ¿El apóstol Pedro quizá habla de las primicias o el culto de primicias? No. ¿Santiago habla de las primicias o el culto de primicias como en el Antiguo Pacto? No. ¿Hay que ser generosos para la obra del Señor? Sí. ¿Hay que ofrendar para la causa de Cristo, misiones, la iglesia local, incluso sustentar a obreros que son dignos de su salario? Sí. Pero hay que inventar una torcedura de textos bíblicos para inventar que hay que hacer cultos de primicia y que al final sabemos que todo es para sacar dinero. Todo esto que han dicho de haz un pacto, primicias, todo tiene que ver con dinero. ¿Cuándo abrirán los ojos y se darán cuenta que lo único que quieren es su cartera?